Tarea número uno de control automático. Este trabajo está hecho por Daniel Ortiz y Matías Ojeda. Root utilizado en la tarea 20.870.048-0. Pregunta número uno. Para la pregunta número uno, lo primero que hicimos fue calcular el sistema en lazo cerrado y para un k igual a 14 llegamos a esta expresión. Usamos criterios de dominancia para poder bajar el grado de la expresión. Llegamos a esto y como se puede ver, las raíces son reales y por tanto es sobreamortiguado el sistema y el sobrepaso máximo no existe. El tiempo de asentamiento es de 5.96 segundos y el error es de 0.78%. Para un k igual a 50, se hace exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, se aplica teorema de dominancia y en este caso no se cumple. Al no cumplir el teorema o el criterio de dominancia, no se puede modelar el sistema en grado menor y por lo tanto no se puede calcular las especificaciones de desempeño de forma teórica. El error es de 0.5%. Para un k igual a 408, se hace lo mismo que se viene haciendo anteriormente, aplicamos teorema de, o criterio de dominancia, eh, llegamos a esta expresión, la igualamos a esta otra expresión y tenemos que el sobrepaso máximo es de 19.55%, el tiempo de asentamiento es 1.86 segundos y el error es de 0.109%. Para un k igual a 5000, el sistema es inestable ya que tiene puros ceros reales positivos y por tanto no puedo trabajarlo para calcular el sobrepaso máximo ni el error. Acá tengo los gráficos hechos en MATLAB y acá tengo este cuadro con cálculos obtenidos en el desarrollo y en MATLAB. Bueno, a partir de los resultados obtenidos se puede evidenciar que con los valores de k entregados se obtuvieron tres funciones estables y una inestable. Las funciones estables k igual a 14 y k igual a 50 resultaron tener un error bastante alto en comparación con los otros casos, ya que como se puede observar en la tabla, el error de 408, el cual tuvo un carácter subamortiguado, su error es bastante pequeño. Pregunta número 2. El eje R o bueno lugar geométrico de las raíces. Lo primero que hice fue reemplazar el h. Mi h era 0, entonces luego podría simplificar las s y llegar a esta expresión. Luego calculé los polos y ceros, hice este dibujo en Paint para poder representar el eje R y se puede ver que al aumentar el valor del K, los polos complejos se van hacia los ceros y el polo real se va al infinito. Puntos de ruptura. Bueno, aquí lo que hice fue despejar el K y derivar respecto a S. Los puntos de ruptura me dieron 14.58 y 2.91, pero solo considero el 2.91 ya que este es el único que pertenece al LGR. Como se puede ver en mi dibujo, el 2.91 se encuentra en lo que está pintado en rojo, mientras que el 14.58 no lo está. Cortes en el eje imaginario. Aquí lo que se usó fue el criterio de Hurwitz o Hurwitz, disculpen, y obtuve este intervalo de K. Obviamente este no es el intervalo de estabilidad, solamente lo uso para encontrar los puntos de intercepción en el eje imaginario. Reemplazo los extremos del intervalo en la segunda línea, que es la de s al cuadrado, 5 más k, 8 más 10k, y obtengo que los puntos de intercepción en el eje imaginario son 2.4 y menos 2.4. El K será estable en el intervalo de 0 y 5. Y las ramas del lugar geométrico interceptan al eje imaginario los puntos S1 y S2 respectivamente calculados. Pregunta 3. En el ejercicio 3, lo primero que calculamos fue el margen de fase
de la ecuación G sub O de S. Reemplazamos el dominio de S por el dominio de la frecuencia. Así dejamos separada la magnitud del ángulo y luego tomamos la magnitud y reemplazamos omega por omega sub Eg e igualamos a 1. Eso nos da un valor de 2,5 radianes partido segundo. Luego, para calcular el margen de ganancia, tomamos la suma de ángulos que quedó a la derecha de G sub O y realizamos una suma. Eso nos da un valor de menos 139,91 grados. Este valor lo sumamos con 180 grados y eso nos da el valor de MF, que es 40,09 grados. Tomamos la suma de ángulos otra vez, pero ahora reemplazamos el valor de omega por omega sub EF e igualamos a menos 180 grados. Esto nos da que omega sub EF es 5,662 radianes partido segundo. Luego, para calcular K sub G, tomamos una vez más la ecuación de G sub O y reemplazamos omega por omega sub EF. Eso nos dio un valor de 0,222. Este valor lo sustituimos en la ecuación de K sub G igual a menos 20 logaritmo de 0,222. Eso es igual a 13,0729. Luego, para calcular m sub g, solo tenemos que dividir por 1 el valor de k sub g y eso nos dio 4,505. Entonces tenemos que m sub g es mayor a 1 y m sub f es mayor a 0. Entonces concluimos que el sistema es estable en lazo cerrado. Para la parte 2, calculamos la magnitud del pico de resonancia. Utilizamos estas dos fórmulas, entonces ahora tomamos G sub L C de S y lo convertimos en esta ecuación. Luego igualamos los límites de estas dos ecuaciones que calculamos en la línea de arriba y finalmente despejamos K. Eso nos da un valor de 7,9. Para calcular W sub n, tomamos la misma ecuación que utilizamos en el paso anterior y nos damos cuenta que W sub n es 3,0017 radianes partido segundo. Eso nos permite calcular lambda y también el valor de K mayúsculo, que no es igual al valor del K anterior. Estos valores los reemplazamos en las dos ecuaciones que mencionamos al inicio y nos da que M sub R es 1,573 y W sub R es 2,7118 radianes partido segundo. Finalmente, tenemos la ecuación de GLC de J omega. Este valor lo reemplazamos por 0. Eso lo reemplazamos en la ecuación logarítmica que está a continuación y nos da el valor de 1,192 decibeles. Luego, para calcular que LC de J omega, igualamos la ecuación a 0,707 y eso arrojó un valor de 4,0749. Entonces tenemos que el ancho de banda es el siguiente. Y aquí tenemos los respectivos diagramas de Bode de fase y magnitud.